Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, rumores y verdades ocultas del mundo del espectáculo, especialmente del mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que les tiene con el alma en vilo, Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja que incendió la pantalla con Erkenci, la serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. La química entre Demet y Can era innegable, palpable, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la fantasía traspasó la ficción y todos, absolutamente todos, comenzamos a fantasear con que esa magia se repitiera fuera del set. Se rumoreó un romance, se especuló con un noviazgo, se crearon miles de teorías, fue una locura colectiva. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como la pintan en las telenovelas. Después del éxito arrollador de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados. Él conquistando el mundo con su atractivo y carisma, protagonizando nuevas series y proyectos en Italia y otros países. Ella consolidando su carrera en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz en diferentes roles y géneros. Y el silencio. Un silencio sepulcral que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa distancia? ¿Hubo un romance que se truncó? ¿Una amistad que se rompió? Las preguntas eran infinitas y las respuestas, bueno, las respuestas eran escasas y a menudo contradictorias. Pero hoy, mis queridos amigos, hoy vamos a intentar desentrañar este misterio porque Demet Özdemir rompió el silencio. Sí, lo oyeron bien. Demet por fin se animó a hablar sobre su relación con Can Yaman, y lo que dijo prepárense porque les va a sorprender. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso chisme, quiero pedirles un pequeño favor, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal lleno de secretos y confidencias, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que les traemos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Demet Özdemir finalmente habló sobre Can Yaman. Fue en una entrevista reciente en un programa de televisión muy popular en Turquía. La entrevistadora, astuta y perspicaz, no dudó en preguntarle directamente sobre su relación con Can, sobre los rumores de romance, sobre el silencio que los rodeó durante tanto tiempo. Y Demet, con una sonrisa tímida pero decidida, respondió. Lo primero que dejó claro Demet es que efectivamente la química entre ella y Can era real. Reconoció que durante el rodaje de Erkenci se creó una conexión muy especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Can y yo tuvimos una gran química en Erkenci, dijo Demet. Nos entendíamos muy bien y nos divertíamos mucho trabajando juntos. Creo que eso se notaba en la pantalla y fue una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito. Pero, y aquí viene el pero, Demet también aclaró que esa química no se tradujo necesariamente en un romance. No siempre la química en la pantalla significa que haya algo más, explicó Demet. Can y yo éramos compañeros de trabajo o amigos, y nos respetábamos mucho. Pero no éramos pareja. Esta declaración, aunque quizás decepcionante para algunos, pone fin a años de especulaciones y rumores. Demet fue clara y contundente, no hubo romance con Can Yaman. Fueron compañeros de trabajo o amigos, pero nada más. Ahora bien, ¿por qué ese silencio después de Erkenci? ¿Por qué esa distancia que alimentó aún más los rumores? Demet también respondió a esta pregunta. Explicó que después del éxito arrollador de la serie, tanto ella como Can necesitaban espacio para crecer y desarrollar sus carreras por separado. Después de Erkenci, ambos necesitábamos tiempo para nosotros mismos, dijo Demet. Can quería explorar nuevas oportunidades en el extranjero, y yo quería concentrarme en mi carrera en Turquía. No hubo ninguna pelea, ninguna mala onda. Simplemente tomamos caminos diferentes. Demet también se refirió a las críticas que recibió en su momento por su supuesta falta de apoyo a Can en sus proyectos en el extranjero. Siempre he apoyado a Can en todo lo que ha hecho, afirmó Demet. Lo he admirado mucho como actor y como persona. Pero creo que cada uno tiene su propio camino y su propia forma de hacer las cosas. No siento que tenga que estar constantemente comentando o promocionando sus proyectos para demostrar mi apoyo.
En resumen, Demet Özdemir rompió el silencio y aclaró la situación con Can Yaman. Confirmó la química que existió entre ellos durante el rodaje de Erkenzikuş, pero negó que haya habido un romance. Explicó que después de la serie ambos tomaron caminos diferentes para crecer profesionalmente y que no hubo ninguna pelea ni mala onda entre ellos. Demet también dejó claro que siempre ha apoyado a Can en sus proyectos y que lo admira como actor y como persona. Una declaración sincera y honesta que pone fin a años de especulaciones y rumores. Ahora, mis queridos amigos, después de esta bomba informativa, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió? ¿Se esperaban algo diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya aclarado un poco más la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, esperen. Que la cosa no termina aquí, mis chismosos adorados. Aunque Demet haya aclarado que no hubo romance, la historia de Erkenzikuş sigue siendo un capítulo fascinante en la vida de ambos actores. Y como sé que les encanta el drama y los detalles jugosos, vamos a profundizar un poquito más en lo que realmente sucedió detrás de cámaras y cómo esta serie transformó sus carreras para siempre. Recordemos el contexto, mis amores. Erkenzikuş llegó como un huracán a la televisión turca. Una comedia romántica fresca, divertida, con personajes carismáticos y una trama que nos atrapó desde el primer minuto. Pero seamos honestos, gran parte del éxito se debió a la innegable química entre Demet y Can. Esa chispa, esa conexión, era algo mágico. Imagínense la presión, mis queridos chismosos. Dos jóvenes actores, catapultados a la fama de la noche a la mañana, con millones de fans obsesionados con su historia de amor en la pantalla. La prensa turca, que es implacable, los seguía a cada paso, buscando cualquier indicio de romance. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado y magnificado hasta el infinito. Obviamente esto tuvo un impacto en su relación profesional. Según fuentes cercanas a la producción, Demet y Can se llevaban muy bien en el set. Eran compañeros de trabajo respetuosos, profesionales y se apoyaban mutuamente. Pero la presión mediática y las expectativas de los fans crearon un ambiente muy intenso. Algunos miembros del equipo de producción incluso comentaron que en ocasiones, la tensión era palpable. No porque hubiera una mala relación entre ellos, sino por la dificultad de separar la realidad de la ficción. Imaginen tener que interpretar escenas románticas frente a las cámaras sabiendo que el mundo entero está esperando que se besen de verdad. Un verdadero desafío. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores estaban en momentos muy diferentes de sus carreras. Demet ya había participado en otras series y era una actriz conocida en Turquía. Erkenzikuş le dio un impulso aún mayor y la consolidó como una de las estrellas más importantes del país. Can, por otro lado, era relativamente nuevo en el mundo de la actuación. Erkenzikuş fue su gran oportunidad, la serie que lo lanzó al estrellato internacional. Y como suele suceder en estos casos, la fama repentina puede ser abrumadora. Tuvo que lidiar con la atención constante de los medios, las exigencias de los fans y la presión de mantener su imagen pública. Después del éxito de Erkenzikuş, ambos tomaron decisiones estratégicas para sus carreras. Can decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ídolo. Protagonizó la serie Viola come il mare, que tuvo un gran éxito de audiencia. También ha trabajado en otros proyectos internacionales y se ha convertido en un rostro muy conocido en Europa. Demet, por su parte, optó por seguir trabajando en Turquía. Ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Ha interpretado personajes muy diferentes, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y aunque su carrera ha sido exitosa, siempre ha tenido que lidiar con la sombra de Erkenzikuş y las constantes preguntas sobre su relación con Can. Por eso, mis chismosos, la declaración de Demet es tan importante.
No solo porque aclara que no hubo romance, sino porque pone fin a años de especulaciones y permite que ambos actores sigan adelante con sus vidas. Pero, seamos honestos, la fantasía de un romance entre Demet y Can seguirá viva en el corazón de muchos fans. La magia de Erkenci-Kus es innegable y la química entre ellos siempre será recordada. Y quién sabe, quizás algún día en el futuro vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor inolvidable. Soñar es gratis, mis amores. Ahora bien, profundicemos aún más en los detalles de esa entrevista donde Demet rompió el silencio. Según lo que hemos podido recopilar, la entrevistadora fue muy directa y no se anduvo con rodeos. Le preguntó a Demet si alguna vez había sentido algo por Can más allá de la amistad. Demet, con una gran sonrisa, respondió: Can es un hombre muy atractivo y carismático. Es imposible no sentirse atraída por él. Pero nuestra relación siempre fue de respeto y admiración mutua. Éramos compañeros de trabajo y amigos. No hubo nada más. También le preguntaron sobre los rumores de que habían tenido una pelea después de Erkenci-Kus. Demet negó rotundamente esta información. No hubo ninguna pelea, dijo Demet. Simplemente nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Él quería explorar nuevas oportunidades en el extranjero y yo quería concentrarme en mi carrera en Turquía. No hubo ninguna mala onda entre nosotros. Además, Demet aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores de que no apoyaba a Can en sus proyectos en el extranjero. Siempre he apoyado a Can, afirmó Demet. Lo admiro mucho como actor y como persona. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Pero no siento la necesidad de estar constantemente comentando o promocionando sus proyectos para demostrar mi apoyo. Cada uno tiene su propio camino y su propia forma de hacer las cosas. La entrevista fue muy bien recibida por el público turco. Muchos fans elogiaron la honestidad y la sinceridad de Demet. Otros, por supuesto, se sintieron decepcionados al saber que no hubo romance con Can. Pero en general, la mayoría de la gente entendió y respetó la decisión de Demet de hablar sobre el tema. Y ahora, mis queridos chismosos, la pregunta del millón: ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Pues hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Demet. Pero según fuentes cercanas a él, Can está al tanto de la entrevista y respeta la opinión de su ex compañera de trabajo. De hecho, algunos medios turcos han publicado que Can estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Demet en el futuro. Siempre y cuando el proyecto sea interesante y ambos estén de acuerdo con la propuesta. Imagínense la emoción si esto llegara a suceder. Sería un verdadero bombazo para los fans de Erkenci-Kus. Pero mientras tanto nos quedamos con las declaraciones de Demet y la esperanza de que algún día, quizás, esta pareja que incendió la pantalla vuelva a unirse para regalarnos otra historia de amor inolvidable. Estaremos atentos a cualquier novedad, mis chismosos. Y recuerden, la vida de las telenovelas es solo ficción. A veces la realidad es diferente a lo que vemos en la pantalla. Pero eso no significa que no podamos seguir soñando con finales felices y romances apasionados. Al fin y al cabo, el chisme es lo que nos mantiene vivos y entretenidos. Así que sigan sintonizando este canal, donde siempre les traeremos los mejores chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.